Bienvenidas a la Convergencia Emprende, un encuentro de 4 días de y para emprendedores conscientes conectadas con su corazón. Aquí queremos inspirarte a amplificar el poder de tu universo interior para que potencies y expandas tu emprendimiento. Mi nombre es Amalay, fundadora de la Escuela para una Vida y Negocios Conscientes y organizadora y anfitriona de este evento. Estoy muy emocionada, muy feliz de compartir el día de hoy el espacio con Dalila Rocha. Dalila es cantante, coach vocal y maga alquímica de la voz. Hace 8 años, más de 8 años, ella se dedica a inspirar a las personas a que descubran una nueva manera más amorosa y consciente de relacionarse con su instrumento y aprendan a desatar toda la alquimia vibracional de sus voces. Bienvenida, Dalila, gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a vos, Amalay. Encantadísima de compartirnos en este maravilloso, en esta maravillosa entrevista, en este maravilloso curso. Sí, tú nos traes un tema que es la voz como instrumento alquímico. Pero antes de navegar en este tema, me encantaría que me comentes, Dalila, ¿qué despierta en ti la palabra emprende? Cada vez que escucho la palabra emprende, para mi vida es un día a día, ¿no? El emprender. Para mí es movimiento y creación. Justamente creo que esta palabra nos sugiere esto, ¿no? Y ahí es en donde digo que nuestra voz y esto que vamos a trabajar hoy es fundamental poder trabajarlo de una forma más consciente. Porque es a través de la palabra en donde yo me voy creando, en donde yo me voy moviendo, en donde yo voy construyendo y cada día siendo más consciente de quién elijo ser a través de lo que hago. Así que para mí emprende es justamente eso, ¿no? Movimiento y creación. Me encanta. Me encanta cómo se vincula y cómo está relacionado de cierta forma, porque ya estás tejiendo esa unión o ese puente que tiene el emprender y la voz, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntame un poco más, como ya para entrar, la voz como instrumento alquímico. ¿A qué, por qué le llamas instrumento alquímico a la voz? Como sabemos, nosotros somos un instrumento de cuerda y de viento, ¿no? Si lo pensamos a la voz como algo meramente técnico o como una habilidad de solo algunos pocos, nos estamos perdiendo de algo maravillosamente extraordinario y es todo el poder que reside en este instrumento que no solo somos un instrumento de cuerda y de viento, sino que somos el único instrumento en el planeta Tierra, ya no me animo a decir en el universo, pero en el planeta Tierra que porta un alma, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento álmico y alquímico. Y es alquímico porque justamente que a través de la voz, como decíamos recién, por eso no podemos despegar la palabra emprende del emprender, del movimiento de la creación, porque es a través del lenguaje, a través de mi palabra, a través de mi frecuencia, que yo me voy construyendo día a día para justamente emprender todas las decisiones, todas las percepciones, todas las cuestiones que hacen al movimiento del existir, ¿no? De lo que hoy llamamos a esta experiencia, ¿no? La vida. ¿Y cómo es que una emprendedora puede hacer uso en su favor, digamos, o qué le dirías que tiene que tomar conciencia cuando utiliza la voz, digamos? Claro, es un punto crucial porque yo a través de mi emprendimiento, a través del hacer, el emprendimiento habla de hacer algo, ¿no? O sea, estoy emprendiendo algo, por lo tanto es hacer. Es el momento, es la oportunidad de lograr que el alma experimente una parte mía a través de esto que estoy queriendo manifestar, ¿no? En este caso, emprendimientos, ¿no? Es lo que nos compete. Por lo tanto, el hecho de conocer la frecuencia, el poder, la información que reside en mi voz es crucial para saber qué mensaje quiero transmitir, porque lo que a veces pensamos que nosotros estamos haciendo algo por alguien y en realidad estamos haciendo algo por nosotros. ¿Sí? Y como yo le llamo a mi trabajo, que es esto de trabajar la voz, yo digo que la voz es la bella excusa para mí.
es la bella excusa para conocernos en profundidad. Yo creo que una emprendedora, un emprendedor necesita conocerse en profundidad, necesita tener certeza justamente en su mensaje para poder darlo de forma coherente, amorosa, alineada, para que podamos conectar también con esa parte que nos entusiasma, que nos provoca el dinamismo en nuestras actividades y dejar de hacerlo por tener. ¿Sí? También trabajo sobre las distorsiones en el lenguaje, ¿no? Entonces, acompañar a emprendedoras, a personas que quieren cambiar su forma de relacionarse con su conversación es fundamental para generar movimientos distintos, dinámicas distintas con lo cotidiano, ¿no? Que puede llegar a ser desde una relación hasta la relación que tengo conmigo, que es la más importante, y después todo lo que me proponga hacer, ¿no? Para el mundo. Ujú. ¿Y serías tan generosa de darnos, tal vez para las personas que están, un ejemplo específico de cómo se ve esto, digamos, eh, o cómo se experimentaría esto en un emprendimiento? Algo muy básico, por supuesto, en cómo ellos pasan de un punto al otro, ¿no? En ese reconocimiento de la frecuencia de la voz que nos mencionas. Por ejemplo, llegan personas que están muy perdidas en relación a su propósito, ¿no? Es decir, yo sé que me gusta esto, pero siento que me frustro en el camino porque hay una parte en la que sigo conversándome desde los tener, ¿no? Debo, tengo, quiero. Por lo tanto, ahí estamos computando todas nuestras actividades en relación de una conversación que alimenta el ego, ¿no? Esa parte más de separación entre, por ejemplo, en este caso, el emprendimiento y yo. Entonces, el acompañar a la persona a lograr una conciencia de unidad, lo que yo le llamo la nota de referencia, encontrar cuál es mi propia nota de referencia, cuál es ese código único, cuál es ese mensaje que va mucho más allá del mundo, sino que tiene que ver conmigo. Entonces es ahí en donde la persona empieza a conectar con un disfrute, con la belleza, y eso es a partir de ir creando conversaciones totalmente distintas a las que uno crea cuando está emprendiendo. Por ejemplo, tengo que hacer un vivo. Entonces, cuando vienen y me hacen su vida, y digo, ¿tenés qué? Y ahí en donde se pilla y dice, no, no, deseo, quiero. Empezamos a trabajar, empezamos a limpiar las distorsiones en el lenguaje. Y entendiendo de que mi propuesta también abarca los 3 primeros septenios. ¿Sí? Y vos me pediste que te diga algo sencillo dentro de lo cuál es el cambio. Y la verdad es que el método aborda las 3 primeras etapas de la vida, que va de los 0 a los 21 años, porque ese es el periodo en donde tanto nuestra alma como la frecuencia de nuestra voz se anclan en el cuerpo. Ujú. Y a partir de los 21 años empezamos a dejar de ser hijos de nuestros padres para empezar a ser hijos de la vida. Y empezar a ser nosotros los propios padres de nosotros, de nuestros emprendimientos, de nuestros propios hijos, de lo que sea, ¿no? Pero ir despegándonos de ese rol de hijos que siempre nos tira para abajo, y empezamos un camino, un viaje, como yo le llamo, ¿sí? Un viaje alquímico en donde vamos purificando, reprogramando y resignificando la información que está dentro de nuestra frecuencia sonora. Entonces la persona se empieza a dar cuenta que muchas de las cosas que se conversa, de la forma en la que se habla, está aprendida. Y es porque la voz es una construcción y tiene una plasticidad enorme. ¿Sí? Entonces, lo que yo hoy, cómo sueno, lo que digo y lo que genero a través de mi voz, está aprendido también. Entonces es un poco acompañar a la persona a que llegue a un punto en donde se pueda tomar sus propias decisiones, en donde pueda limpiar los debería, los tener, ¿sí? Y empezar a conectar con una conversación que esté más alineada a quien realmente está dispuesto a ser. Wow. Es todo un cambio. Entonces, de ahí, ¿de dónde viene la alquimia? ¿Viene de ese proceso? Exacto. Porque todo empieza con una idea primordial. Ujú. Por ejemplo, la idea de un emprendimiento. Tengo una idea, estoy con un pensamiento. Ya ese pensamiento lo llenamos de conversaciones.
¿sí? Que muchas tienen que ver con nuestro entorno. No vas a poder, ¿cómo voy a hacer? Es difícil arrancar, necesito dinero, todas conversaciones que hablan de esos primeros septenios, que es en donde todas las cosas que hemos escuchado, toda la manera de ser que hemos generado a través de lo que fuimos aprendiendo, ¿no? No solo desde la voz del clan, sino desde la voz de lo colectivo, ¿no? De las cosas que nos dicen, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer, ¿sí? Y nos vamos construyendo así en relación a lo que dicen los otros y no a lo que nosotros sentimos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a hablar, de un pensamiento aparece la palabra. La palabra pone una energía al pensamiento que la hace más densa y por lo tanto la materializa. A través de mis conversaciones, yo genero una realidad. Y esa es la alquimia. Porque la alquimia es la capacidad de transformar la materia. Yo puedo transformar mi realidad, puedo transformar mi emprendimiento, puedo transformar mis relaciones si yo elijo transformar mi conversación. Y la conversación no es la que yo tengo con el mundo, es la que yo tengo conmigo misma. Es aprender a dejar de ser víctima de las circunstancias, creer que los culpables son siempre los de afuera, el país, la economía, el que necesito plata, el que quién me va a comprar el curso. ¿Sí? Empezar a limpiar todas esas distorsiones en la comunicación para empezar a bajar una idea mucho más pura, más limpia y que se pueda manifestar desde un lugar mucho más dinámico, en donde el disfrute, la belleza, la unidad, que son las energías bases de esta nueva era, florezcan y podamos sentirnos realmente con la capacidad de sentirnos verdaderos instrumentos alquímicos. Aparte, toda emprendedora, todo emprendedor, cada vez que entrega algo, está generando alquimia en otras personas. Tal Está cual. generando puntos de vista. Ujú. Sí, yo creo que definitivamente la voz tiene un poder, yo le llamo es que la voz tira, no tira, pero lanza la semilla, ¿verdad? Así como lanzamos la semilla hacia afuera, es la forma como creamos, desde la semilla que sale de la voz, que para mí es de cierta forma equivalente, digamos, a los primeros chakras, donde también tenemos la semilla de la creación que va en el útero. Entonces, Total. Bueno, y la tiene voz está... como... Exacto, Amala. Y aparte la voz está en tremenda conexión con el útero y con el chakra de la creación y de la sexualidad. Por eso también cuando entramos en temas de voz, entramos en temas de decir, ¿qué capacidad tengo yo de relacionarme con el placer? ¿Qué capacidad tengo yo de trabajar mi sexualidad? Va todo de la mano. La cantidad de mujeres con problemas en su emprender, en su expresión, están con una connotación directa a abusos que no son solo abusos sexuales, sino infancias abusivas. Infancias abusivas, con padres súper autoritarios, con madres sobreprotectoras. Ojo, nadie está diciendo que los padres han hecho mal. Los padres han tenido un nivel de comprensión y desde su amor más grande nos han entregado esa experiencia, porque era la mejor para nosotros. Por eso no hablo de sanar, hablo de resignificar. Con esta información la integro, la acepto y la resignifico, la transformo. La transformo para alquimizar lo que realmente yo quiero ver. Yo puedo decidir qué quiero ver y hacer de mi emprendimiento en este caso, ¿no? Sí. Entonces, el ir purificando, el ir limpiando toda esta información me acompaña a reconocernos, y esto es algo que quiero aclarar. Yo no te acompaño a transformarte en un canal de expresión divina, porque eso ya lo sos. Yo no puedo enseñarte a hacer algo que ya sos, pero sí lo que hacemos es acompañarte a que te reconozcas como tal, realmente a que te puedas reconocer como tal y que muchos de los bloqueos a nivel de la expresión tienen su base en los abusos y los abusos son no los que han vivido personas únicamente cuando tuvieron un abuso sexual, sino en la infancia muchos de nosotros hemos sido abusados. Abusos de autoridad, en abusos de maestros, abusos de un montón de estilos habidos y por haber, que hoy se ven reflejados en la expresión, porque el chakra laríngeo y el chakra sexual, la vulva de la mujer y las cuerdas vocales tienen una intimidad, una relación y una similitud tan grande que es ahí en donde trabajamos. Por eso que cuando trabajamos la voz, trabajamos el ser. Y como yo siempre digo, la voz es el fiel reflejo de quién está siendo. Entonces, por eso te digo que es la bella excusa.
Y cómo me parece interesante todo esto porque a mí me resuena mil y también lo vinculo mucho. Hay una relación directa de por sí energéticamente, están relacionados, ¿verdad? Están ambos en conexión también. Pero luego también mencionaste, me parece muy interesante, el tema de los septenios, que apoyas en esos 3 primeros septenios. ¿Cuál es la diferencia que tú has encontrado también para que las personas que escuchan puedan reflexionar en sí mismas, ¿verdad? De cómo esto le puede afectar su emprendimiento, digamos, porque debe ser diferente, imagino, los impactos que vamos recibiendo en el primer septenio, en el segundo, en el tercero, digamos, ¿cómo podríamos distinguir esas diferencias de Bien. septenio a septenio? El trabajo de los septenios involucra algo que es para mí primordial en todo proceso de autoconocimiento, en todo proceso, llamémosle, espiritual, en toda búsqueda de el quién soy y qué quiero entregar. Y es la condición natural del chakra laringio, la clariaudiencia. Me escucho claro a mí mismo. Acompaño a las personas a que escuchen su propia verdad. Y siempre digo que la verdad que nos contamos esconde todas nuestras mentiras. Si vos tenés la capacidad de venir y trabajar la voz de forma profunda, consciente, y hasta en un punto de llegar a chocarte con tus peores fantasmas, empezás a abrir un canal que te acompaña a descubrir toda esa expresión divina, todo eso que vas, como decimos, por un tubo. Y vos me preguntaste las diferencias. Primer septenio, te encontrás cara a cara con la energía femenina, con la energía de la nutrición, con la simbiosis que tenemos en los 7 primeros años de vida con mamá. ¿Sí? Entonces ahí la persona descubre que su voz tiene mucha, en general, mucha energía masculina y muy poca energía femenina. ¿Y por qué trabajamos, vos dirás, por qué trabajás femenino y masculino en la voz? Porque la voz es energía. La voz es energía. La energía femenina la ves en el sonido propiamente dicho, en lo que te genera una voz, en lo que te hace sentir el sonido de una voz. Y lo masculino, que es la acción, es el lenguaje, es lo que yo digo con lo que siento. Y no es casual que nosotros tengamos la garganta en forma de puente, porque es un puente entre lo que sentís, pensás y ves. Y cuando descubrís que te han enseñado a ser políticamente correcta, en donde solo vas a hablar de las cosas que crees que que te van a proteger, ¿sí? Porque no voy a decir algo que genere una perturbación en el entorno y quede sola, ¿no? Que son, esas también son distorsiones en el sonido, en la frecuencia, en la información que cargamos. Empezás a entender de que realmente primer septenio es el septenio en donde nuestra voz se alimenta de la supervivencia, porque de tus 0 a tus 7 años la voz la usabas para sobrevivir, para informarle a mamá que tenías hambre, que tenías frío, que tenías el pañal sucio. Entonces la energía de la voz no es que sale del chakra raíz, porque el primer septenio, la energía de la voz está en el primer chakra, que es el de la supervivencia. No significa que la voz salga de ahí, pero sí es como que está enchufada, se alimenta de la energía del primer chakra. Y hoy, Amalai, la mayoría de nosotros somos adultos que seguimos hablando para sobrevivir. Y te puedo asegurar que el 80% de los emprendedores que están viendo esta clase, esta entrevista, se comunica para seguir sobreviviendo, para seguir perteneciendo, para ser agradados, para seguir buscando la aprobación de nuestros padres. Entonces, realmente el trabajo de los septenios es atreverte a escucharte claro a vos misma, a escuchar realmente cuál es la verdad por detrás de todas las verdades que te estás contando, que esconden una tremenda mentira. Es ¿Sí? una Es invitación a la autenticidad, entonces, a ser total, auténticamente radical. total. Co- Dar un mensaje genuino, dar un mensaje en donde yo pueda estar afinada con lo que realmente elijo ser y no es lo que soy. Ujú. Entonces yo estoy constantemente
o en mis programas o en mis trabajos personalizados, acompañándote a realmente limpiar la frecuencia en la conversación, que es en donde más se ve. Porque si vos decís, no, porque yo elijo ser así, yo soy así, te estás cerrando. Porque hoy estás siendo así. Hoy elegís ser así. Mañana no sabes qué vas a elegir. No sabes qué es lo que va a buscar experimentar tu alma a través de tu emprendimiento. El emprendimiento es la excusa. Cuando nosotros podamos entender eso, o desde mi punto de vista, que es mi verdad, no es la verdad, es mi verdad, pero cuando entendemos de que realmente eso no es eso, y que en realidad nosotros estamos experimentando partes nuestras a través de, cuando lo aprendo a comunicar, cuando me aprendo a escuchar claro a mí misma, va por un tubo. Y te puedo asegurar que ahí empezamos a trabajar lo que es la espontaneidad, la originalidad, esto de la marca única, del encontrar el tono en la marca personal, ¿sí? Porque todo habla de nosotros. Así que va por ahí. Sí, sí, yo creo que es tan importante y también es una gran invitación a escucharnos, a escuchar lo que nos vamos diciendo y desde ahí empezar a ver, ok, cuál es la verdad detrás de esa verdad que me estoy diciendo y ¿Sí? lleva mucha conciencia, yo diría reflexión o presencia Es para un nosotras hábito. mismas. Ujú. Es un hábito. El entrar a trabajar esta forma de propuesta que yo propongo es un hábito. Es realmente un hábito, es estar completamente atentos de si lo que yo digo está alineado con lo que yo elijo, con lo que yo realmente pienso. Y de la misma manera vamos cambiando las creencias limitantes a través de generar acciones distintas para hablarme diferente y así cambiar ese pensamiento no promotor o ese pensamiento primario, ¿no? Que es el que muchas veces tenemos que irnos a los primeros septenios, que es en donde está el núcleo. Y empezamos a identificar cuáles son nuestras conversaciones de pertenencia o de supervivencia para cambiarlas en una conversación de existencia. Segundo septenio empieza a aparecer la figura paterna, ¿no? La entrada del padre. Y ahí nos damos cuenta que te hablo en relación a los casos que tengo, ¿no? No significa que sea así, pero en relación a mi propia experiencia escucho mucho el padre ausente. ¿Sí? Entonces, con un padre ausente, ¿qué pasa? Tengo una voz desequilibrada porque me falta una voz con autoridad. Sí, es una energía que no pude imprimir, pero es una oportunidad, porque si yo no tuve ese padre, yo tengo la oportunidad de integrar el propio padre. Pero tengo dos opciones. O sigo en la víctima, culpando a que porque papá no estuvo, yo soy así, o empiezo a tener una conversación que me acompañe a generar otra realidad en mi propia experiencia, ¿no? Y eso es resignificar. El segundo septenio es certeza, es sostén, es acompañamiento, todas esas energías que yo necesito para emprender. Lo que emprenda, ¿eh? Lo que emprenda, desde una decisión hasta un emprendimiento, un negocio. Y después tercer septenio, bueno, tercer septenio es el momento en que al haber adquirido femenino y masculino, yo salgo al mundo con ambas energías a entregar mi mensaje. ¿Qué es lo que pasa en la vida cotidiana en nosotros? Que tenemos una energía sobrevaluada sobre la otra. Y la mayoría son mucho machismo, ¿sí? No hablo de género, ¿eh? Energía masculina en exceso, en donde soy una persona que se autodestruye a sí misma y no crea. No cree ni crea. Cree que cree y crea. ¿Sí? Entonces es como ir tejiendo, ir entretejiendo, ir sosteniendo, ir comprendiendo, es comprender, dejar de... las propuestas, yo siempre digo que no es algo que vos acumules, es algo que es una información que te transforma si estás dispuesta. ¿Sí? Por lo tanto, por eso digo que parte de escucharnos claros nosotros mismos, que es la condición natural del chakra laringio. Vos querés abrir garganta, querés abrir tu voz, bueno, empezá a escucharte. Empecemos por casa. ¿Sí? Y dejemos de pensar que va a ser una información que vas a tener que anotar. Ponele que haya información que puedas anotar, pero después vas a tener que implementar y hacer para justamente experimentar, porque de eso se trata. Tercer septenio, yo salgo a la vida, yo integro ambas energías que aprendí entre el primer y segundo septenio para lograr una voz, mirá lo que te voy a decir, una voz autosustentable.
que es clara, que tiene sus convicciones, que sabe cuáles son sus verdades, una persona que no quiere imponer, sino que invita a escuchar, invita a que las escuchen y que vos tomes tu propia decisión, si este es una información que te hace sentido o no. Y nada es bueno ni malo, es empezar a salirnos de esa dualidad en la conversación y empezar a encontrar nuestro, como decía Buda, el camino del medio. Y el camino del medio es lo que yo llamo mi propia nota de referencia. Salirme de los programas, de los paradigmas y las creencias que traigo del clan. Qué éxito. Me gusta mucho esa visión, esa perspectiva que traes, porque yo siento que la frecuencia, bueno, el sonido, ¿verdad? Que tiene también su propia frecuencia, su vibración. El sonido es un arquetipo que es muy poderoso, logra ser muy poderoso, por eso hay mantras y hay canciones, y a veces escuchamos el mantra y el mantra pues trabaja frecuencialmente dentro de nosotros, e igual nuestra voz tiene la misma capacidad de trabajar frecuencialmente y de ser un instrumento de transmisión y de apertura para nosotros y para todo lo que nos rodea también. Entonces, y algo muy interesante, y acá te voy a preguntar también, ¿cuál ha sido tu experiencia de las personas que has trabajado, emprendedores que hayas trabajado esto? ¿Cómo ha cambiado, digamos, después de este proceso alquímico? Porque personalmente, digamos, lo que yo he descubierto a través eh, de los procesos de transformación con personas que he trabajado, e incluso míos también, el cambio tonal, el cambio de la frecuencia de la voz, inclusive cuando está alguien bien o alguien está diferente, la voz hay como o una sombra o hay un brillo, ¿no? Y algunas personas, inclusive que tienen movimientos fuertes, simplemente les cambia la voz, porque hablan con una voz muy bajita, y luego es como, es una voz diferente, con una energía diferente, y es hermoso ver esos cambios de cómo todo nuestro organismo, ¿verdad? Asimila los cambios y cómo se expresa en esa frecuencia que nosotros estamos emitiendo constantemente. ¿Qué has encontrado, Dalila, en esas personas que llegan tal vez y dicen, mira, está pasando esto? ¿Cómo ha sido ese antes? ¿Cómo ha sido ese después? No sé, que nos quieras compartir, tal vez de casos de un emprendedor, un par de emprendedores, los que sientas. Sí. Recuerdo siempre una chica que empezó ella le gustaba cantar, Ujú. le gustaba cantar, pero siempre tuvo conversaciones lapidarias hacia ella misma en relación a la voz cantada. Creencias, ¿sí? Eh, Ella tomaba como verdad que ella no era buena cantante y su historia justificaba su gran miedo, que era cantar. Yo vengo con vos, me decía, porque yo sé que vos no me vas a hacer cantar en un escenario, ¿sí? Pero yo quiero descubrir que mi voz me guste, yo quiero lograr una mejor afinidad, una mejor relación con mi voz para ver si después me animo, ¿sí?, a cantar. Empezamos a hacer un trabajo hermosísimo en donde las personas que les gusta cantar utilizamos las canciones, cantamos, ¿sí? Pero siempre desde un lugar en donde sale una información maravillosa, ¿no? Maravillosa. Salen nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros deseos reprimidos en las canciones que elegimos cantar. Nada es inocente. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es lo menos inocente en este planeta Tierra? El lenguaje. Entonces trabajamos ahí y fue trabajando y fue descubriendo y fue abriéndose y fue sabiendo de dónde venían todos esos paradigmas del no poder, del sentir que solamente los cantantes o los que nacían con una voz privilegiada podían disfrutar del hecho de cantar. Ujú. Estuvimos trabajando 3 meses y al mes me llama y me dice, Dali, no sabes, te quiero invitar porque voy a cantar en un bar acá en mi ciudad. Empecé clases de canto y hasta el día de hoy es una mujer que canta todos los días de su vida y sobre todo da shows, digamos, a ver. Entonces digo, wow,
cómo cuando yo cambio realmente la conversación conmigo, cómo cuando yo me permito realmente escucharme, soltar todas esas historias que justifican mis miedos, ¿sí? Y después, esto en este ejemplo, uno de los primeros ejemplos que me súper sorprendió, porque digo, wow, ¿cuánto hay, cuántas creencias que nos limitan? Ujú, Y con emprendedores fundamentalmente, es como decís vos, cuando yo empiezo a escucharme y a entender a dónde están mis límites, en cuáles son las conversaciones que yo me comprimo, por ejemplo, una muy común en los emprendedores, yo puedo sola con todo. ujú. ¿Sí? Nos cuesta asumir el trabajo de equipo, ¿sí? Pedir asistencia, pedir asesoramiento en el emprendimiento. Esa conversación es una conversación encriptada en un primer septenio. Estás pidiendo a gritos seguir sobreviviendo, porque tu miedo es compartirte con el mundo. Vos estás diciendo que sola podés con todo. Y la pregunta es, ¿vos sola podés con todo? No, ¿cuál es tu miedo detrás de esa mentira que vos no tenés ganas de compartir con el mundo? Cuando la persona descubre esa verdad, empieza a decidir conscientemente si realmente lo elige o no. Y lo que sea que elija a través de su emprendimiento va a ser perfecto. Hay muchas emprendedoras que se obligan a mostrarse en cámara. Y cuando sanamos, cuando resignificamos esta conversación, ella se da cuenta que quizás no le gusta tanto exponerse, ¿sí? Y empiezan a aparecer otras dinámicas para entregar el mismo mensaje. Y hay que ser muy impecables a la hora de cómo transmitimos y cómo lo elegimos hacer. Porque como vos bien decís, cuando empezamos a trabajar nuestra frecuencia, empezamos a descomprimir todas estas inseguridades, el instrumento se empieza a abrir y es como un instrumento, como una guitarra, que si el ambiente no es propenso, se desafina. ¿Vos podrías tocar una guitarra con un cojín adentro de la base? No sonaría apagado. Eso mismo estamos haciendo nosotros con nuestro propio instrumento. Estamos comprimiéndonos con conversaciones de pertenencia, de supervivencia. Como por ejemplo, no, yo puedo sola con todo. Entonces como que tu emprendimiento va sonando así y no nos damos cuenta. Cuando la persona empieza a descontracturar esto, se empieza a dar cuenta, se empieza a escuchar claro a sí misma, el instrumento se abre. ¿Sí? Y empieza a aparecer esto que vos bien traes, que no es que la persona viene hablando así y después va a salir hablando así en su emprendimiento. Porque yo no me dedico a eso, no me dedico a la cuestión de la oratoria, sino a trabajar la energía. Esa diferencia es lo que yo veo que cambian en pocos días, es que me dicen, che, Dali, la gente me dice que suena diferente. Me doy cuenta que entienden lo que quiero decir cuando muchas veces las trabas forman parte de decir, no sé decir claro mi mensaje. La gente no me entiende. ¿Sí? Entonces se trabaja toda esa cuestión que justamente ablanda el instrumento. Y ablandar el instrumento es darle lugar al alma y que deje de ser tanto tiempo el guardián de esta casa, el ego, ¿no? Que te dice, que te sigue convenciendo de que vos sabés qué es lo mejor para vos. Y vos no sabés qué es lo mejor para vos. Cuando vos te rendís frente a eso y empezás a escucharte y empezás a decir, che, esto va por acá, esto no es tan así, empiezo a sonar mejor así, asá, obviamente que el instrumento se empieza a abrir y se empieza a afinar en tu propio camino del medio. ¿Sí? Salís en empezás a entrar en una conciencia de unidad. Conciencia de unidad. Creo que es un regalo em, que todos, que la mayoría podamos comenzar a trabajar esa parte tan activa, porque es muy activa, está casi ahí presente, y que podamos tomar esta conciencia que nos compartes, Dalila. Creo que es muy valioso todo lo que nos has compartido y tomar esa conciencia, escucharnos, sentir, ¿no? Porque cada vez que decimos algo vibra dentro de nosotros y sentir qué cosa es lo que está moviendo o si es algo realmente que nos expande o es algo que nos contrae como si tuviésemos esa almohadita, como Sí. mencionas. Entonces es, es tal vez ver qué tanto estamos en esa compresión o estamos en esa expansión. Es un gran comienzo. Vos tenés, o no sé si quieres compartir un ejercicio, algo práctico que se puedan llevar las personas que te Sí. están escuchando, que estoy segura que todos están así como, wow, ok, no lo había ¿Dónde pensado. Sí. te va a caer todo esto?
Yo siempre la pregunta que hago cuando arranco, cuando me conocen, cuando se topan con esta forma de ver y experimentar el instrumento alquímico que somos, el poder que tenemos con la voz, es regalarles una primera pregunta. Les traje algunas, ¿sí? Como para que puedan ir empezando y después si quieren lo pueden seguir profundizando. La primera es preguntarse qué relación tengo con mi voz. Y muchos me dicen, yo nunca me pregunté eso. Empecé a hacerlo. Porque tu voz es lo más cerca que está del alma. Y cuando nosotros dejamos de decir cosas por decir y empezamos a escucharnos para hablarnos en conciencia con nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta que la relación que mantenemos con nuestra voz es la relación que yo mantengo conmigo misma. Te vuelvo a repetir la frase. Tu voz es el fiel reflejo de quién estás siendo. Lo que vos escribas enfrente a esta pregunta, yo siempre digo que traten de que sea lo primero que aparezca, no se pongan a reflexionar, a ya meter el raciocinio, siéntanse y digan, yo me doy cuenta, esto me pasa mucho con locutores o con la gente que hace doblaje, me dice, yo la relación que tengo con la voz es únicamente laboral. Ok, qué interesante. Solamente es laboral. Cuando va la persona la sacás de las transparencias con esta pregunta, te das cuenta que tu voz es como dijimos al principio, es un emprendimiento. Es movimiento y creación. Movimiento y creación. Este instante que estoy creando en este momento con vos, Amalai, está creando el próximo. Lo que yo elijo decirte, crea el próximo. Entonces, muchos me dicen, Dalila, te vas a volver loca. Sí, quizás ya lo soy, con esto un poco más, pero ¿sabes qué? Es una decisión. Por eso digo, esto es un estilo de vida. Esto es realmente estar atento, no para tampoco, obvio que no es para volverse loco, pero es una conciencia en donde yo me permito descubrir que el otro ya deja de ser el culpable, ya dejo de poner el control afuera y me hago cargo. Y me hago cargo a través de mi conversación, ¿no? Entonces, primer pregunta, ¿qué relación tengo con mi voz? A ver qué sale ahí. ¿Sí? Los trabajadores de la voz siempre, de paso se llaman así, trabajadores de la voz. Ellos siempre te van a decir que su relación única es laboral. ¡Wow! ¿De cuántas cosas te estás perdiendo? Ni te digo. ¿Sí? Imagínate si tú descubrieras todo lo otro, todo lo que harías con tu trabajo en la voz, ¿no? Entonces es maravilloso. Después me gustaría que puedan describir, aunque sea de 4 a 5, cuáles son los valores que sostienen mi comunicación. Y esto fundamentalmente para los emprendedores. Nosotros tenemos un emprendimiento. El emprendimiento es una responsabilidad. Y ojo con esta palabra. Pues fíjate que hasta acá en esta entrevista estamos atentos a todo lo que decimos, ¿eh? Sí. Ojo con la palabra responsabilidad. Porque la responsabilidad no es cumplir con un otro, ¿eh? Yo tengo que ser responsable con las cosas que el otro me escucha decir. No. La responsabilidad es la capacidad de responder por mí mismo. Allá vos. ¿Sí? Esta es mi verdad. ¿Sí? Entonces estoy en coherencia con eso. Entonces, dada esta responsabilidad, la responsabilidad que hay en una voz, porque una voz puede construir o puede destruir en milésimas de segundo, Malaya. Sí. Una voz puede construir o te puede destruir. Es impresionante lo que genera esta frecuencia. Entonces, me gustaría que puedan ser conscientes los emprendedores, las emprendedoras, cuáles son sus 4 a 5 valores pilares que sostienen su comunicación, y su comunicación consigo misma para luego dar amor, respeto, flexibilidad, pasión, compromiso. ¿Cuáles son esos valores, ¿sí? Que voy a estar atenta a estar siempre comunicándome a través de estos pilares, ¿sí? Y otra y última que quiero dejar, que esta es boom, parece sencilla. ¿Qué parte de mí elijo experimentar a través de mi emprendimiento? Eso es escucharse claro a sí mismo. ¿Qué parte de mí quiero experimentar con este
producto que quiero vender? ¿Qué parte de mí quiero experimentar con este programa que quiero lanzar? Con estas sesiones, ¿qué parte de mí quiero experimentar con esta entrevista? Eso es estar siempre atento a escuchar qué es lo que viene a experimentar tu alma. A tu alma, que es tu voz pura acá, no le interesa qué es lo que haces. Si vendés collares, si trabajás la voz, si... No, eso no le importa. A nuestra alma, a nuestra voz, lo que le importa es qué parte tuya, qué parte de ella le vas a dejar experimentar a través de lo que te estás contando. A través de lo que te estás contando que sos. Por eso, cuando también decimos, soy coach, soy maga alquímica de la voz, soy, empezamos como a fragmentarnos, ¿no? Y sos tantas cosas a la vez. Entonces, es como, acompañar también a que el propio lenguaje, nuestra propia conversación nos expande y no nos comprima también. Y en eso estamos siempre, siempre, siempre atentos. Así que esas 3 preguntas, ¿qué relación tengo con mi voz? ¿Cuáles son los 4 valores que sostienen mi comunicación? Primero conmigo, ¿no? Y después con el otro. Es como dicen los 4 acuerdos toltecas, ¿sí? Sé impecable con tus palabras. Y la tercera, ¿qué parte de mí quiero experimentar hoy, en esta semana, en este día que estoy viendo el video, con lo que elijo hacer con mi emprendimiento? Y van a empezar a notar una diferencia en su comunicación, en su forma de relacionar y conversarse con esto que llamamos emprender. Muchas gracias por ese compartir, Dalila, y también por esta perspectiva, porque sí siento que han habido, hablamos de preguntas poderosas, utilizamos preguntas poderosas, digamos, en el mundo del coaching y en el mundo de nuestro día a día sobre qué preguntas te van a abrir, el mantener la pregunta abierta porque va a estar evolucionando. Sin embargo, nos regalas tú una mirada, yo siento que un poquito más allá, porque para mí la voz es sonido, ¿no? Y el sonido para mí es frecuencia en sí. Entonces, y el sonido, que es como nosotros transmitimos información, siento que nos traes una perspectiva a eso, a estar más pendientes de ese sonido que estamos transmitiendo a través de la voz, ¿no? Que esa es como la canción, o ese es o el mensaje, La o el canción de cuento. tu vida, Sí. la canción de tu vida. Y no Em, nos olvidemos algo antes que se me olvide Dale. decirlo. No olvidemos que con lo que estamos trabajando, que vos decís esto del sonido, es el sonido, es el primer lenguaje de la creación. Ujú. Entonces, yo estoy trabajando, estoy comprometida con sus voces, estoy trabajando con el primer lenguaje de la creación, porque es el sonido, la luz, los colores, ¿sí? La Ujú. geometría y los números. Ujú. El primero, lo dice, ¿no? Primero es el verbo se hizo carne, y eso es el lenguaje que genera acción. Entonces, realmente trabajar el sonido, el trabajar la voz, trabajar quién soy yo a través de lo que digo, es trabajar cuál es el mundo que vos estás dispuesta a ver. Y te vas a dar cuenta que en este camino pareciera que el mundo sigue igual. Sí, pero mi pareja sigue haciendo las mismas cosas. ¿Pero quién cambió? Yo cambié la percepción. A mí ya no me afecta de la misma manera. Y esa es la gran verdad. Esa es tu verdad. Y eso es realmente esa paz, ese éxtasis que el alma busca experimentar en cada experiencia. Y en los emprendimientos ni te digo, porque ahí nos encontramos con un montón de maestros, ¿no? Sí, yo creo que el emprendimiento para mí sí es un camino espiritual realmente, de Total, experimentación ni lo personal, dudes, tal cual. ni lo dudes, ni lo dudes. Bueno, muchas gracias. Antes de presentar y, bueno, recordarles a todas las personas que nos están viendo en este instante que toda la información de Dalila para que la contacten, puedan ser parte de su comunidad o recibir el regalito, está disponible en la biografía, está disponible en la descripción
Así que pueden ir ahí, estoy segura que van a querer más información de ella. Es una perspectiva diferente y siento que es muy poderosa, así que ahí están bienvenidos y también recordarles que nos compartan sus momentos ajá que les han llegado de esta entrevista y también que han descubierto de ustedes mismos. Nos gustaría leerlos, escuchar y aprender a través de esos momentos ajá. Dalila, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejar a todas estas personas que te están escuchando y las personas que te están viendo? ¿Cuál sería ese mensaje? Uno que me parece súper poderoso y que ha cambiado mi vida, y es que no están a un paso, están a una conversación de distancia de lograr todo eso que se están proponiendo. No solo desde el hacer, sino quién quiero ser a través de lo que hago. Esa fue una revelación tan grande para mí, porque digo, a veces creemos que tengo que hacer un montón de cosas, estoy a un paso, estoy a una oportunidad, estoy con esta circunstancia, todo el tiempo tiene que ver con el hacer y con el afuera, y no tiene que ver con el hacer. Realmente no estás a un paso, estás a una conversación de distancia, y esa conversación la puedes tener hoy, ¿sí? Por eso las preguntas llevan a eso, ¿no? A que nos demos cuenta de que realmente cuando yo elijo conversarme distinto, de forma más consciente, y no significa no decir lo malo o lo bueno, porque en el camino espiritual y en el camino de la voz no se deja nada, absolutamente nada afuera. No puedo negar absolutamente nada de lo que realmente soy o elijo ser. Así que para mí, esa quiero que sea la reflexión de esto, que cuando empezamos un camino en donde resignificamos la frecuencia de nuestra voz, en donde entramos a dimensionar lo que es este instrumento, ¿sí? De lo que genera, de lo que impacta, cómo impacta en el mundo, descubro de que ya no estoy más a un paso, estoy a una conversación de distancia. Y esa conversación es la que yo tengo conmigo. Y se siente muy ligero esto que compartís también, porque cuando hablamos de un paso suena a un movimiento, a que tengo que hacer algo afuera y se puede sentir muy pesado para algunos. En cambio, a una conversación pues está mucho más, Exacto. se siente mucho más ligero y muy auténtico. Exacto, aparte es la conversación lo que me permite generar acción, ¿sí? A través de mi conversación yo genero acción. Y a veces hacemos al revés. Primero nos movemos para después ver qué digo con lo que hice. Y ahí es donde empiezan las distorsiones y empezamos a ver, uy, no va alineado con lo que yo tenía pensado. Bueno, y ahí tenemos todo el programita descolocado, ¿no? Pero sí, realmente es eso, realmente es eso. Muchas gracias por eso. Y cuéntanos, ¿cómo las personas pueden contactarte? Por si acaso, acuérdense, tienen dos regalitos. Dalila ha sido súper generosa y nos ha dado dos regalitos, así que lo van a tener y van a poderlo accesar desde su bio, así que ingresen y chequenlo ahí. Em, ¿Tienes algún programa que estás lanzando o una mentoría? Contanos un poquito de... Eh, Lo que les recomiendo de todo corazón es poder que puedan disfrutar, que puedan animarse a embarcarse a el programa que tengo de 3 meses, que es un programa que está grabado, que es justamente el viaje alquímico de nuestra voz, en donde cada módulo, que se está pensado en un mes, ¿sí? Está para que ustedes puedan trabajar toda la energía del primer septenio, del segundo septenio y del tercer septenio. En mayo, en junio y en julio, si accedes a este programa, vas a poder tener 3 sesiones en vivo junto con especialistas de bioneuroemoción y biodescodificación y obviamente conmigo para trabajar más profundo todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, con esto de ablandar el instrumento. Es un programa que súper recomiendo porque vos accedes y tenés acceso de por vida al programa y a las actualizaciones. Y después, si se siguen renovando las sesiones en vivo, con los especialistas, vos podés ir. Digamos, es como que ya tenés un ingreso exclusivo y todo lo que se va a dar en el programa, las actualizaciones, las sesiones, podés ir. Siempre, obviamente, que si ya hiciste un primer viaje, el primer, segundo y tercer septenio en vivo, le damos oportunidad a otros que puedan estar uno a uno, ¿sí? Más allá de que es en grupo,
buscamos que sea un trabajo bastante personalizado, así que se lo súper recomiendo, está en un buen precio, así que inviertan y anímense a escucharse claros y hacer un trabajo bien, bien profundo. Después, obviamente, que también pueden acceder a lo que son las sesiones personalizadas, ¿sí? Que pueden hacer un trabajo de sesiones individuales o, digamos, tomar una sola sesión esporádicamente, o trabajar un mes, o trabajar 3 meses, que es el que yo recomiendo también, porque en 3 meses trabajas primero, segundo y tercer septenio, ¿sí? Mis propuestas no son para quedarse a vivir, ¿sí? Más allá de que el programa está pensado de por vida, pero en realidad es, bueno, es algo que vos lo vas a ir haciendo a tu tiempo, pero en las sesiones personalizadas, en 3 meses, mi propuesta ya genera cambios, ¿sí? Así que eso, Excelente. eso lo pueden encontrar, se pueden comunicar conmigo a través de mi Instagram. Sí, eh, en la que va a estar información, todo disponible ahí en la descripción y en la bio. Están todas las redes que nos has pasado, así que ahí van a poder conectar y exacto, también ir a tu página web. exacto. Y creo que tienes ahí hay un podcast, me parece, ¿cierto? ¿No? También el Tienes podcast, un sí que podcast, sí. Ajá, sí. la línea de Ajá, todo todos está disponible. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Dalila, por tu tiempo. Gracias a las personas que nos están siguiendo. Les recomendamos, si esto te movió, si sientes que esta conversación fue valiosa para ti y sientes que le has sacado provecho y que otras personas podrían aprovechar también esto, te invito a invito a tu generosidad, a que se lo compartas a todas esas personas que pueden traerle una nueva perspectiva, pueden a veces mover algo en su interior y sembrar esta semillita. Así que sentite libre de compartir, de dejarnos tus comentarios y muchas gracias por sumarte a esta entrevista también. Gracias. Gracias, gracias.